Hola, muy buenos días. Yo soy Jairo César Alexander. Soy médico y hoy vamos a presentar una revisión pequeña acerca del sarampión en ocasión del Mundial de Fútbol FIFA 2026. Bueno, como ustedes saben, el sarampión está presentando muchos brotes en el mundo y la dispersión de estos por vía aérea. O sea que es posible o tenemos riesgo en Colombia y en muchos países del mundo de tener la invasión de este virus. En primer lugar, ¿qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad febril, es fiebre, exantemática, o sea, con brotes que se transmite por el aire y se acompaña de tos, coriza y conjuntivitis. Esa es la definición aceptada. Es una enfermedad que le puede dar a los niños, pero también le puede dar a los adultos y a los mayores. En, a forma de introducción vamos a dar algunas cifras. En 2024 se produjeron casi 100.000 muertes por sarampión en todo el mundo. En Colombia en este año se han presentado algunos casos, pero todos han sido importados de otros países como México. Algo de epidemiología. El número RO, el número básico de reproducción, es alto, de 12 a 18 personas. La transmisión ocurre, como ya había dicho, por transmisión aérea. Simplemente la persona al toser, al estornudar o al hablar puede transmitir el sarampión. Incluso una persona estando tosiendo o hablando en un cuarto, este cuarto durante 2 horas, si no es ventilado, puede transmitir la infección. La incubación es larga, es de 7 a 21 días, con un promedio cercano a los 14 días. Y la fase de contagio es de 4 días antes de la aparición del brote hasta 4 días después de la aparición del brote. Las cifras. Las cifras en el mundo son estas. Se destaca la India, ¿no? Con cada más de 12.000 pacientes confirmados con sarampión, Angola, Indonesia, Yemen, Pakistán. Todos estos países que están en guerra, los países de África también presentan altas cifras de sarampión. Llama la atención también que Europa en el año pasado, estas son cifras del año pasado publicadas este año por los CDC y por la Organización Mundial de la Salud. Llama la atención que Europa también presenta cifras por los movimientos antivacunas. Este es un mapa del sarampión los últimos 6 meses. Aquí podemos ver Sudáfrica siempre ha tenido los problemas, India destaca y ahora el número alto que hay en Canadá y en Estados Unidos. En Sudamérica destaca Bolivia, aparece también como foco de sarampión. Bueno, el caso de Canadá es de destacar porque pues, es un país de primer mundo que tiene acceso, tiene el capital suficiente para darle vacunas a todos sus habitantes, pero el problema pues es ya más de cultural y de resistencia a las vacunas. Allá en Canadá tienen una población que se llaman los menonitas, que son conservadores y que se resisten a estas vacunas. Investigando en internet también averigué que estos menonitas también están en Bolivia y en otras partes de México, otras partes del mundo y también pueden ser problemáticos a la hora de tener como población para vacunar. En cuanto a las tendencias, por años, miramos aquí desde el 2021, el 22, el 23, el 2024 y el 2025 cómo han ido los picos de sarampión produciéndose. Bueno, como cualquier enfermedad contagiosa, nos recuerda el caso del COVID, se producen oleadas o oleadas de la infección del sarampión. Este es un caso, esta gráfica representa la oleada que está produciéndose, que incluye la parte norte de América, o sea, Estados Unidos, México y Canadá. Esta es la parte de Canadá comparada con México en los últimos meses. En esta gráfica podemos ver los genotipos. Por genotipos, pues aquí en Colombia todavía no nos ha llegado el sarampión para hacer este tipo de gráficos, pero en el mundo pues hay el genotipo B3 y el D8. Acá el D8 parece que es más frecuente en América. El genotipo A es el del vacunal, ese no circula. En cuanto a las causas y metiéndonos un poquito a la virología, hay que saber que el virus del sarampión es un virus ARN monocatenario sentido negativo, envuelto, pertenece al género Morbillidae y a la familia Paramyxoviridae. El virus codifica para proteínas HF, otras proteínas que las vamos a ver más adelante, y también tiene interacción pues, con los linfocitos y con las células epiteliales que son las que infectan. Eso lo vamos a ver después.
Bueno, aquí vemos la genética. Las regiones son la N, la PBC, la M, la F, la H, la L, proteínas de superficie, la H y la F, que son las importantes en la interacción o cuando está infectando las células en el ser humano. La región P de aquí de la región PBC es importante porque codifica para una proteína B y para una proteína C que tienen que ver con la inmunosupresión que genera en las personas para que el virus pueda replicarse. En cuanto a los mecanismos de inmunosupresión, que son bastante complejos, vamos a mencionar unos 4. Uno, el tropismo específico por las células inmunitarias. El virus infecta los linfocitos T, los B, la célula dendrítica y el macrófago. Estas células se expresan en el receptor CD150 y ahí es donde se pega el virus. Adelante vamos a ver también las fotos. El mecanismo 2, elevación activa de respuesta innata, o sea, este virus es capaz de bloquear las rutas del interferón. En el mecanismo 3 encontramos la amnesia inmunitaria adaptativa en linfocitos T y B. Y también produce el virus amnesia inmunitaria, una afectación una afectación de tipo amnesia inmunitaria innata por la depresión de las células MAIT. Las células MAIT son los linfocitos T invariantes hacia las mucosas que también expresan el receptor CD150 al cual se va a pegar el virus, este virus de sarampión, y va a producir pues que en resultado total los niños o los adultos van a tener un periodo de inmunosupresión que puede ser agudo o incluso crónico por la depresión de estas células. Repasando la fisiopatología, los virus tienen unas proteínas H, unas F, una N, una M, una P y L, como habíamos visto anteriormente. La unión de los virus a las células se hace por los receptores CD150 y la interacción con su proteína H, en el caso de los macrófagos, y en el caso del epitelio o las células epiteliales, porque se unen a la proteína nectina 4 epitelial. Esto para recordar, la importancia que estos virus tienen al destruir las mitocondrias, y esto para recordar la inhibición de la cascada de los interferones. Otra cosa, el resultado pues final de esta alteración inmunitaria es el borrado sistemático de la memoria celular. ¿En qué consiste esto? Pues que una vez el virus de sarampión afecta el sistema inmune, se entra en apoptosis o mueren una gran cantidad de células T y B de memoria, y el cuerpo pues, del niño queda sin inmunidad de memoria frente a virus o bacterias anteriores. Esto produce, pues, esta gráfica me recuerda las líneas temporales, pero pues esto ya es el segundo capítulo, que es la clínica. Vamos a detenernos en la clínica. En cuanto a la clínica, pues lo primero es la clínica. Esta es una enfermedad febril que se acompaña de un rash y tiene unos días pues de un periodo de incubación y luego un periodo infeccioso y una convalecencia. Dentro del periodo de incubación, pues nos vamos a demorar 7 a 21 días entre la exposición e inicio del rash. Y el periodo infeccioso es 4 días antes y 4 días después del inicio del rash, como habíamos visto. En cuanto a la clínica, aparte del rash y la fiebre, se pueden producir diarrea, que es el efecto más frecuente en el sarampión, aunque la neumonía y los problemas pulmonares son los eventos o la clínica más grave y que puede producir hospitalización y muerte. En cuanto a otros acompañamientos clínicos que se puede ver conjuntivitis, otitis y las complicaciones neurológicas, y en el rash se puede ver un enantema. Antes del rash se puede ver un enantema que se llama las manchas de Koplik, y esto es patognomónico de la enfermedad. 2 a 3 días antes del rash pueden verse esto en la boca. Adelante vamos a ver las fotografías de esto. Bueno, entonces repasando, la clínica pues es un niño con fiebre, o un adulto, ¿no?, con fiebre alta, 38, 39, 40 grados centígrados, la tos, el moco, que es la coriza, los estornudos, la conjuntivitis. Están descritas también en el párpado inferior unas zonas hemorrágicas que se llaman las líneas de Stemson. ¿Qué más puedo decir? El rash está descrito que es maculopapular, que no es vesicular, aunque en algunos tipos de rash, en algunos tipos de sarampión atípico secundario de vacunación en los 60 en Estados Unidos,
Se describió que podía formarse vesículas, aunque eso no volvió a repetirse. Eran personas que habían sido vacunadas con la vacuna de sarampión inactivada con formol. Esto no se ha vuelto a publicar ni a repetir, entonces nos quedamos con un rash tipo maculopapular eritematoso que puede desaparecer con la presión, que respeta áreas de piel sana y que aparece en la cabeza, puede aparecer en las regiones retroauriculares y desde la cabeza, en la cara, en la frente, y luego de ahí desprenderse o dispersarse hacia el resto del cuerpo, o sea, el tronco y las extremidades. Normalmente no, este rash puede descamar y normalmente no involucra las manos ni las palmas o las plantas de manos y pies. ¿Qué más de la bioclínica, del médico general? El cuadro hemático pues puede salir con leucopenia, también puede salir con trombocitopenia. Las plaquetas pueden estar afectadas, o sea, la línea de plaquetas puede disminuir. Y en el examen, otros exámenes básicos, el examen citológico, se ha publicado la célula de Wartin-Finkelday en el frotis nasofaringio, aparte de las manchas de Koplik que son patognomónicas y ya las había dicho. ¿Qué más? Las amígdalas pueden tener los punticos blancos. Aquí está la conjuntivitis, el rash maculopapular eritematoso, que comienza por la cara, por la cabeza y luego se dispersa al cuerpo. Es característico que pues con el rash todavía está la fiebre. ¿Qué más? En piel oscura pues el aspecto puede cambiar un poco como podemos ver aquí en las fotografías. Estos punticos blancos de 1 o 2 milímetros sobre el segundo molar son las manchas de Koplik. Bueno, en cuanto a la clínica, pues puede cambiar un poco en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos. Eh, la presentación del el exantema frecuentemente ausente, dice una viremia prolongada, la diapositiva, el estado linfocitario, bueno, las complicaciones pueden ser más altas, o las neumonías, las complicaciones neurológicas en el paciente con inmunosupresión. ¿Qué complicaciones puede tener el sarampión? El riesgo principal, como yo había dicho, grave o de hospitalización en la neumonía. El mecanismo patológico, pues bueno, hay que aclarar que la neumonía puede ser por el propio virus de sarampión o puede ser secundaria, una infección secundaria por estreptococo, neumonía o por estafilococo o algún germen oportunista. Dentro de las complicaciones neurológicas hay que mencionar las complicaciones que van a llevar semanas después de la infección, las que pueden llevar meses e incluso las que pueden llevar o pueden aparecer después de años. En cuanto a las primeras, que son las complicaciones de semanas, están las encefalomielitis aguda posinfecciosa, las que pueden llevar meses de aparición están las encefalitis por cuerpos de inclusión, y las que pueden aparecer después de 7 a 10 años están las panencefalitis esclerosantes subagudas. Repasando pues las complicaciones, están la neumonía, la diarrea, queratitis, queratoconjuntivitis, problemas de retina, ulceraciones corneales, ceguera, otitis, están las encefalitis que ya habíamos dicho. En cuanto al arsenal preventivo y manejo clínico, tratamiento, pues la recomendación primaria es la vacuna, que es lo más efectivo, la vacuna tripliviral, la modulación metabólica con vitamina A en 2 dosis, recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud y de los CDC Atlanta. Y estrategias experimentales hay muchas, glutationes, ribavirina, remdesivir, como vamos a ver adelante. El tratamiento es experimental, en este momento no hay tratamiento contra el sarampión, aunque esto es lo que se recomienda fuera de etiqueta o son recomendaciones para especialista o para el infectólogo, son publicaciones que no están oficialmente dadas por los estamentos como la Organización Mundial de la Salud, aparte de la vitamina A. La vitamina A sí está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, su eficacia es mayor en personas desnutridas o que tengan déficit de vitamina A.
También se ha usado ribavirina, se puede aconsejar también inmunoglobulinas intravenosas, glicirrina, faltan estudios de evidencia, el interferón alfa también se menciona, los estudios han publicado también al remdesivir, un inhibidor de polimerasa análogo nucleósido, el pranovex de inosina, los inhibidores de polimerasa tipo ER, DRP0519, que parecen prometedores, pero pues que no están disponibles en nuestros medios. También se menciona los anticuerpos monoclonales dirigidos contra las proteínas de fusión del virus. ¿Qué más? Encontré una publicación que trata el sarampión de acuerdo a sus estados. Entonces la recomendación es de que si es un sarampión agudo, no complicado, en población de bajo riesgo o que tiene un sistema inmune pues aparentemente normal, únicamente se da el soporte. El uso directo de antivirales no está indicado en estos casos y se da antibióticos si hay sobreinfección. En el sarampión agudo complicado, neumonía, diarrea grave o alguna de estas cosas, sí se recomienda la vitamina A, 200.000 unidades para niños y 100.000 unidades para lactantes en 2 días según las recomendaciones de la OMS. En el paciente inmunocomprometido se suelen tener dificultades para eliminar los virus, lo que provoca infecciones prolongadas y las consecuencias son más graves. En este caso se recomienda antivirales como la ribavirina y el interferón alfa. Bueno, ya mencionamos aquí el uso de la inmunoglobulina G y las vacunas. Las vacunas 72 horas, bueno, y la inmunoglobulina G, pues si la exposición es menor de 6 días. Diagnósticos y pruebas de laboratorio. ¿Cómo se hace el diagnóstico de el sarampión? El sarampión se hace diagnóstico con clínica y se apoya o se confirma con laboratorios tipo IgM, anticuerpos contra el sarampión, IgM, IgG y reacciones en cadena de polimerasa RT-PCR. También se hace genotipado parcial o total, lo cual permite la distinción del virus vacunal y la procedencia del virus y confirmar la infección. El diagnóstico diferencial se hace con erupciones cutáneas por medicamentos, eritema infeccioso, la rubiola, sepsis, el COVID, Zika, escarlatina. Vacunas contra el sarampión en tierras del Transmilenio, en Colonia. ¿Qué sabemos de vacunas o cómo vamos? La vacunación PAI 2026 normalmente aconseja a los niños a los 12 meses y a los 18 meses poner las vacunas contra el sarampión. Este esquema pues depende o varía de país en país. Aquí vemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda este esquema para toda América, para algunas regiones de Eurasia, Norte de África y Australia. En regiones o países donde el sarampión es más frecuente, obviamente el esquema cambia y se recomienda iniciar la vacunación a edades más tempranas. Todas estas, aquí era para mencionar que hay simuladores que para calcular pues las edades de mayor eficacia y mayor efectividad en cuanto a sarampión. Las vacunas disponibles son la de la Merck, la MMR2, también hay una vacuna de GlaxoSmithKline y una vacuna del Instituto Sérico de la India. Las vacunas tienen en sus prospectos obviamente sus indicaciones, sus esquemas y sus efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios, pues aquí para rescatar que por ejemplo la de Merck o la de Glaxo menciona la trombocitopenia, la artritis, las linfadenopatías, artralgias, las convulsiones febriles, y la vacuna de la India también tiene una serie de contraindicaciones y indicaciones de aplicación. Son comunes a todas las vacunas las contraindicaciones: la inmunosupresión, que la persona tenga fiebre alta, una infección aguda, una leucemia, algún cáncer con inmunosupresión. Hay que recordar que estas vacunas son virus vivos atenuado. Entonces, por eso son las indicaciones. Las embarazadas no deben aplicarse este tipo de vacunas
O sea, lo ideal es que la persona llegue con la vacuna antes del embarazo. Hasta un mes antes del embarazo no se recomienda la vacuna. ¿Qué más? Recordando contraindicaciones, las alergias al látex, al huevo, la gelatina, la neomicina, las convulsiones febriles, en antecedente pues hay que tener especial cuidado, las inmunodeficiencias o incluso por ejemplo el VIH no manejado o no tratado o en inmunosupresión, pues es un riesgo doble porque el virus, el cuerpo no podría generar la vacuna y el virus es un virus vivo que podría enfermar a la persona. ¿Qué más? En cuanto a la circular 004 en Colombia del 2026, prepara al país para el evento del Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el posible riesgo de llegada al país de personas infectadas. Entonces lo que recomienda la circular es una serie de refuerzos en las vacunas, o sea, aparte de tener el PAI normal, por ejemplo, los niños deben tener un refuerzo de viaje si van a viajar, o sea, incluso si la edad no corresponde al PAE, a las vacunas normales. Si un bebé tiene 6 a 11 meses y quiere viajar pues a Estados Unidos, Canadá o México para el Mundial, debe vacunarse con esta vacuna de viaje internacional. Y las personas mayores, ¿qué pasa? No, también lo mismo, o sea, las personas hay que verificar si tienen o no la vacuna. Si tienen la vacuna, no hay ningún problema, pero si les falta la vacuna, entonces deben tener la vacuna extra adicional. No hay que olvidar que toda esta vacunación debe reportarse en Colombia al país web, que todos los trabajadores de salud debemos tener las vacunas, o si no tenemos vacunas o no recordamos o no tenemos el registro, debemos tener estas vacunas extras. ¿Qué más? Hay vacunas extras también para adolescentes que no hayan tenido refuerzo extra. Estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud consultadas a finales de marzo del 2026 para destacar que los adolescentes, ¿no? 6 a 16 años pueden tener una vacuna extra. Que el talento humano, como ya he dicho, tiene que tener su esquema al día para protegerse contra el sarampión o tener la vacuna extra. Los contactos de casos sospechosos, ¿no? En los cercos que se van a hacer a las personas que lleguen a Colombia con el sarampión, estos contactos de caso sospechoso también se les va a colocar la vacuna extra. Las personas vinculadas a turismo, hotelería, transporte internacional, también se les recomienda que tengan su vacuna si es que no tienen los esquemas o si no tienen protección o si no saben. ¿Qué más? Los grupos antivacunas y las redes sociales. Bueno, una de las causas, no la principal, ¿no? Pero una de las causas de resurgimiento de las vacunas, aparte de la pobreza, las guerras, los problemas al acceso en las vacunas en los países pobres, pues son los grupos antivacunas y toda esa desinformación que ha ocurrido con las redes sociales. Los grupos antivacunas, pues los discursos de los grupos antivacunas, hay que conocerlos, es que las vacunas contienen mercurio, tienen aluminio, sobrecargan el sistema inmune del niño, que lo mejor es la enfermedad natural, que las vacunas pues producen alergia, asma, y desde 1998 con un artículo que salió y luego se fue retirado, que vinculó a la vacuna del sarampión con el autismo, pues los grupos antivacunas dicen que esta es la principal causa de autismo. Hay que mencionar que pues todo esto no tiene evidencia científica. Organizaciones mundiales se han encargado, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como independientes, se han encargado de desmentir uno a uno estos puntos. Sabemos ahorita pues que la enfermedad es mortal, ¿no? Puede producir la muerte y es una cosa seria, no es un solo brote, no es un solo rash con una fiebre menor y hay que ponerle cuidado de todas a estas cosas, esta evidencia. Bueno, las asociaciones mundiales, por ejemplo, de autismo en estos momentos no apoyan la idea de que la vacuna contra el sarampión cause autismo. Entonces eso es un punto en contra, ese es el punto mayor del miedo en Europa, sobre todo, sobre vacunarse. Es necesario, ¿no?, que las comunidades se vacunen. Es necesario llegar a un 90-95% para que toda la comunidad se proteja a sí misma y ya el virus no pueda circular. Bueno, en otro punto de vigilancia de salud pública en Colombia, nosotros tenemos un sistema que vigila el sarampión y otro tipo de enfermedades.
Eso las partes o los componentes de este sistema de vigilancia parten del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud, las secretarías de salud, tanto en los departamentos, las empresas administradoras de planes de beneficio, los aseguradores, que son las EPS, y las IPS, que son los hospitales o las clínicas, que son los que finalmente reciben los pacientes y los detectan. Cuando detectan, pues se hace una notificación, en este caso súper inmediata, aunque también hay notificaciones inmediatas, de rutinarias, notificaciones negativas. Aquí hay otro elemento que se llama el silencio epidemiológico, y todo lo llevamos a un sistema, a un software, a una plataforma que se llama el Civigila 4.0. También hacemos aquí en Colombia una búsqueda activa institucional y una búsqueda activa comunitaria. Aquí están las componentes. Tenemos unas fechas normatizadas, corremos contrarreloj para tanto para detectar como para notificar y hacer los cercos epidemiológicos, hacer las búsquedas de contactos, hacer las vacunaciones en anillos y no permitir o tratar de mitigar y controlar el riesgo pues de que estas enfermedades se dispersen. Aquí para destacar los equipos de respuesta inmediata, la vacunación, los tres países de los cuales nos van a llegar países con riesgo pues son Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué más? La normativa es esta, la circular 0.04004 del 2026, que es la vigente, en la que se dan las directrices obligatorias para la preparación de sarampión por el Mundial de FIFA. Esta imagen la dejé aquí para recordar que la puerta de entrada principal en Colombia pues es el aeropuerto del Dorado, y el aeropuerto del Dorado tiene que estar pilas con la detección y aislamiento de los casos que nos lleguen del mundial. Aquí hay otra cosa para recordar los esquemas y las dosis extras por viaje, la importancia de detectar los casos, todo febril, exantimático, todo fiebre o todo brote con fiebre que venga de México, Estados Unidos o Canadá, hasta que se demuestre lo contrario, pues es un sarampión, hay que detectarlo, hay que aislarlo, hay que notificarlo. Hay unos teléfonos en la circular y unos correos. Aquí lo que yo dije, fiebre, exantema y viaje internacional es sospecha de sarampión. Las IPS también tienen que estar preparadas, otra vez con los KN95, igual que con el COVID, con las rutas especiales, lavado de manos y todo el sistema para evitar que en los hospitales y en las clínicas nos llenemos de sarampión. Recordar la importancia de la notificación, el triple toma de muestras de sangre, moco y orina, los hisopados y las muestras para los laboratorios, y recordar que el único laboratorio que puede reportar o confirmar a nivel nacional los casos de sarampión es el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Bueno, 48 horas para las búsquedas y los reportes, 30 días para el seguimiento de los control de los contactos, el cierre. Bueno, vamos por las definiciones de caso, que es en nuestro país dados por un protocolo de sarampión del Instituto Nacional de Salud. Entonces, todo caso sospechoso es una fiebre con erupción maculopapular acompañado de uno de los siguientes: tos, coriza, que es el moco, o conjuntivitis. Como la definición incluye también rubiola, entonces aquí se incluye pues, la inflamación de ganglios linfáticos retroauriculares, occipitales y artralgias. El caso confirmado por laboratorio pues incluye, como dice aquí, la inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, el aislamiento de virus celulares, detecciones pues, pruebas moleculares de RT-PCR o secuenciación de genoma viral. ¿Qué más? Otra cosa, hay casos que se presentan después de la vacuna, los casos asociados a las vacunas. También deben reportarse de acuerdo a estas indicaciones. Importante decir que el caso asociado a la vacuna es un exantema, es un brote muy leve, no es mortal, no va a ocurrir un sarampión que dañe la salud gravemente al niño. En cuanto a la vigilancia pasiva, pues notificación superinmediata, notificación negativa seminal. ¿Qué más? En cuanto a la vigilancia activa, las búsquedas activas comunitarias, las búsquedas activas a través del módulo CIANIEPS del Civigila.
¿Qué más? Bueno, proteger a Colombia es tarea de todos. Esta es una charla corta que quería darles y lo prometido, ¿no? Los calendarios de la partida, los partidos de la selección Colombia y las fechas. Entonces los partidos tenemos en junio, tenemos los partidos el 17, el 23 y el 27. Se recomienda lo mínimo 15 días, pero lo más recomendado es por lo menos unas 4 semanas, un mes. O sea que las fechas para la vacunación serían las 3 primeras semanas de mayo de este año. Como todos los colombianos no podemos hacernos vacunar el mismo día, pues hay que planificar con tiempo y para que no tener inconveniente. En este momento pues están pidiendo, está planificado pedir el carnet y pedir la vacunación en el aeropuerto para poder viajar. Entonces ya saben, eh, proteger a Colombia es tarea de todos y responsabilidad de todos. Eso es todo por ahorita. Muchas gracias.